del supuesto abandono cuando los hijos, por condiciones y circunstancias que yo no me atrevo a juzgar, dejan a los padres en las residencias. Pero nos vamos a centrar primero en los hechos, y voy a contar lo que puedo contar, porque a mí me consta que en el año 2021 Encarnita se desplazó a Ávila a vivir en casa de su hija. Ella ha dado varias entrevistas a diarios de Ávila, Encarnita Polo, y contando el motivo de por qué se desplaza a Ávila. Pero lo que no podíamos imaginarnos nadie es que en esta residencia, la noche del viernes, un hombre la estranguló, y vamos, a recopilar todos los datos que sabemos hasta ahora. Los forenses determinarán si el supuesto asesino de Encarnita Polo es imputable o no. Encarnita Polo, de 86 años, ha sido presuntamente asesinada en una residencia de ancianos en Ávila por otro interno de 66 años. Los celadores escucharon golpes y encontraron a Encarnita Polo con el cuerpo rígido y el agresor aún sobre ella. El presunto homicida se paseó por la residencia sin control alguno hasta que entró en la habitación de Encarnita. Presuntamente el agresor se abalanzó sobre Encarnita Polo y cuando los celadores entran en la habitación ya la encuentran sin respiración, con el cuerpo rígido, y el agresor todavía se encontraba encima de ella, pero como si no comprendiera lo que acababa de pasar. La subdelegación del gobierno de Ávila remite a los medios el siguiente comunicado tras el suceso. La Policía Nacional informa que se ha producido un fallecimiento en la residencia de Canos de esta ciudad, que está siendo investigado por la Brigada Provincial de Policía Judicial. La residencia de Canos de Ávila cuenta con 112 habitaciones individuales y 118 dobles. El complejo dispone de espacios amplios y luminosos, salas de estar y áreas ajardinadas y terrazas exteriores donde se lleva a cabo actividades al aire libre. El centro cuenta con unidades especializadas, una de ellas para personas con Alzheimer u otras demencias. En estas áreas trabaja un equipo especializado compuesto por médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros. El presunto homicida habitaría en este área donde la vigilancia es mayor. La residencia solo se ha manifestado a través de un comunicado. Estamos consternados ante lo ocurrido y por máximo respeto a la confidencialidad que ahora mismo se nos pide y el cariño de nuestros residentes, familias y personal del centro, no vamos a pronunciarnos ante la situación. Nuestra prioridad es velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles. Ahora se investiga si la noche del asesinato de Encarnita Polo hubo un fallo de protocolo que hizo que el presunto autor de los hechos pudiera pasearse por el centro sin control alguno. Debido a la naturaleza de la investigación, no se proporcionarán más detalles hasta que se disponga de más información y se solicita respeto a la privacidad de la familia y allegados en este momento difícil. Tanto el funeral como el entierro de la cantante y actriz se han celebrado en la capilla del tanatorio Isabelo Álvarez de Ávila. Al adiós solo asisten la familia y los amigos más íntimos de Encarnita. Su hija había pedido que la despedida fuera lo más discreta posible. Ahora la policía lucha por desvelar lo sucedido en la noche del asesinato. De hecho, hablaremos con una abogada porque de momento no se ha aclarado la calificación jurídica. Es decir, no sabemos si es asesinato o homicidio, pero los datos que hay es que este señor llevaba 3 días en la residencia, estaban ajustándole la medicación y se escapa del ala psiquiátrica, ¿no? Arnau. Efectivamente. Perdona. No, efectivamente, María, los datos son muy escasos y por eso nosotros hemos intentado resumirlos todos en este informe. ¿De quién se trata esta persona? Los datos que tenemos son que tiene 66 años, que es un hombre, aunque en un principio la información que se publicó era que tenía 84. Además, estaba precisamente en esa residencia porque su familia detectó un significativo deterioro cognitivo. Como bien comentabas, María, de hecho estaba también en ese ala de psiquiatría, como también estaría Encarnita. Además, en estos momentos, ¿dónde está este hombre? Pues está bajo custodia policial, está en estos momentos interno, atención, en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. Y si seguimos recabando más datos, podemos hablar que este hombre llevaba 2 días ingresado cuando acaba presuntamente con la vida de Encarnita, es decir, habría ingresado en esta residencia el pasado miércoles. No hubo intención de huida. ¿Por qué destacamos esto? Porque, como bien se comentaba en ese vídeo que acabamos de ver, son los celadores los que entran precisamente en la habitación de Encarnita y se encuentran el cuerpo sin vida de ella junto precisamente al de este hombre que no sabía muy bien lo que acababa de hacer. Y lo más importante de todo, no conocía a Encarnita. De hecho, según ha trascendido a varios medios, su relación había sido escasa, incluso hay algunos que dicen que nula. Por tanto, esta persona de 66 años, que a día de hoy desconocemos
también el nombre, ni conocía a Encarnita ni en principio habría tenido intención clara o consciente de acabar con su vida. Fíjate, yo lo estaba diciendo desde mi ignorancia, porque está claro que cuando hay muchas personas que están en una residencia por múltiples motivos, muchos de ellos tienen demencia, incluso Alzheimer, pero desconocía que, porque esta persona se supone que tuvo un brote, que había como una ala psiquiátrica que es de donde él se escapa. Claro. Y que le estaban cambiando la medicación, ¿no? Por lo que se dice. Sí, eso dicen, que estaban como intentando reajustarlo. A mí lo que me parece terrorífico es que al final se reduzca todo a que ni en la tercera edad, ni en el momento final de tu vida, estás segura de que venga un señor y coge y te mate. No sé, me parece terrorífico. Y a mí, que tú dejas a tus padres o a las madres en una residencia y que no haya este control, porque sí que es verdad que en la ley de psiquiatría te puedes encontrar una demencia o gente con brotes y que tengan esta libertad de poder ir a cualquier habitación y acabar con la vida de una mujer así. Es cierto que, perdón, la vigilancia sobre este hombre, digamos, era menor que en el resto, porque hasta ese momento no había habido ningún síntoma ni de agresividad ni de absolutamente nada parecido. Muy poco. Pero claro, a ver, es que esto un poco es especular, pero me imagino que tendría un diagnóstico y... Sí que había un diagnóstico, pero precisamente, según ha trascendido en esos informes psiquiátricos que había, no se destacaba ningún tipo de episodio violento. Mira, nos vamos con nuestro compañero de Tribuna de Valladolid, Miguel Ángel. Bueno, deseando escuchar, porque has estado todo el fin de semana investigando sobre este trágico suceso, ¿no? Así es, tanto mis compañeros de Tribuna Ávila como yo personalmente, como la redacción de No Somos Nadie, hemos estado en contacto para intentar recabar la máxima información sobre este caso que rodea el fallecimiento de Encarnita Polo. Y un dato destacado que os puedo decir es que en el momento en el que encuentran tanto a Encarnita fallecida como a la persona que supuestamente es el responsable, nos dicen que esta persona, al verbalizar los profesionales del centro que había arrebatado la vida a Encarnita, él se pone a llorar y asegura no recordar nada de esta situación. Claro, a ver, por eso se habla de supuestamente de un tipo de un brote donde él no toma conciencia de que había estrangulado mientras dormía Encarnita Polo, que además tenía 86 años y que cuando abren la puerta se la encuentran, vamos, que no pudieron hacer nada por ella. ¿Qué más has podido averiguar? Esta residencia es una de las mejores residencias de Ávila. Habéis en el vídeo explicado un poco las condiciones. Os puedo decir que es un sitio muy top, hasta el punto de que la abuela de un conocido exfutbolista del Real Madrid reside también en ese centro. Claro, porque es que, a ver, aquí aparte del suceso, ¿no?, y de las consecuencias penales, o que hablaremos después con nuestra abogada de cabecera respecto a este señor, el presunto homicida o presunto asesino, porque no lo sé, está el supuesto abandono por parte de la hija, que a mí es lo que me pone de los nervios y me enerva. Tú que conoces esa zona, ella llevaba mucho tiempo ya viviendo en Ávila y estuvo primero en casa de su hija. Mis fuentes me dicen que la familia había hecho firmar a la residencia un contrato de confidencialidad para que no trascendiese a los medios que Encarnita estaba dentro de una residencia de ancianos. ¿Desde cuándo te consta a ti? Porque desde el año 2021 ella va a Ávila, que es donde vive su hija, y ella da entrevistas a periódicos locales de Ávila, donde además cuenta que está muy contenta, que está viviendo... O sea, ¿desde cuándo te consta que está en la residencia? Ella debe de llevar varios meses, pero no excesivo tiempo, porque ha participado públicamente en actos de Ávila, actos culturales, entregas de premios. Entonces, creemos que no es desde hace mucho tiempo, aunque sí meses. Bueno, y también es importante, ¿no?, porque estas palabras de Rapel, que yo creo que realmente, bueno, no sé, son injustas. Se le ha ido, pero vamos, bastante. Hay veces que nos atrevemos a juzgar incluso sin saber. ¿Cuánto costaba aproximadamente esta residencia? Ya tenía creo que una jubilación de 900 euros, hablo Encarnita Polo, pero ¿sabes cuál es el coste mensual? No lo he podido averiguar todavía, pero me dicen que es la residencia a la que van las personas de mayor estatus económico.
Claro, porque se habla de una ruina que además parece que se señala a la hija cuando Encarnita en su día cuenta que pierde mucho dinero con las preferentes. Ella habla de 70.000 euros. Sí. Es desahuciada tras un litigio de 10 años con el papá de su hija, que además era un compositor muy conocido. ¿Quién va a Ávila? ¿Cómo? Adolfo Goldman. Exactamente. En su momento era top. La hija de Encarnita Polo era muy conocida en la zona. ¿Tienes algún tipo de información sobre ella? No era una persona reconocida en la provincia de Ávila, no. ¿Y qué explicación le das a que se firme un contrato de confidencialidad para que no se sepa algo que para mí es tan normal como acudir a un centro para que te ayuden, bueno, con tu madre o tu padre o con quien sea? ¿Por qué crees que exige esto la hija? Mi opinión personal es debido a los prejuicios que hay todavía en la sociedad con las residencias de mayores. Pero no me lo dice nadie, es siguiendo el caso a la deducción que he podido llegar yo personalmente. Fíjate, hablando de este caso, ¿no? En su día el hijo de Concha Velasco lo pasó fatal porque lo señalaban como un mal hijo por el hecho de acudir a una residencia para que tratasen a su madre de la mejor manera posible. A mí personalmente me parece que es un gran acto de amor y de admiración el que una persona pueda cuidar de su marido, de su padre o tal en su casa hasta el final, pero me parece igual de admirable que destines los recursos que tú tienes a que cuando tus manos o tus capacidades no puedan, unos profesionales se dediquen a ayudar. Por otro lado, la hija, que además me parece que cada uno vive el funeral de sus seres queridos de la manera que le dé la gana, sí que es verdad que pide, lógicamente, respeto de cara a esta trágica muerte, pero también hace un funeral, digamos, muy íntimo, ¿no? No quiere que, a pesar de que Encarnita Polo fuese muy conocida en nuestro país, no quiere que nadie acuda. En Ávila se ha despertado una gran expectación por el funeral y por el suceso, pero ha sido todo muy hermético. No ha querido hablar nadie de la familia, nadie de la residencia. Hay mucho hermetismo, precisamente yo creo que porque la situación es complicada y porque yo creo que de años atrás ya Encarnita Polo no quería tener una visión muy pública. Me cuentan que el precio rondaría entre los 1.500 y 1.700 euros al mes. Vamos a ver, la residencia que he estado bichando es, yo las fotos que he estado viendo ahora mismo, es un edificio moderno, luminoso, con espacios amplios para, bueno, pasear, con un servicio. Es una residencia donde puedes, hay dos posibilidades, una es que pagues de forma privada y hay también un acuerdo con la Comunidad de Castilla y León concertada, para ingresos concertados, donde la comunidad se hace cargo de parte del coste de la residencia. Tiene 112 habitaciones de uso individual y 118 de uso colectivo, y tiene alas o zonas, partes de la residencia para enfermos psiquiátricos, otra para personas con Alzheimer, es decir, que estructuralmente está perfectamente dotada y conceptualmente también. Que haya podido haber un error en el diagnóstico, en el ingreso de un enfermo, no lo dudo, pero desde luego... Lo que dice Kiko sí. Es tal cual, es la misma información que tenemos nosotros. Y nos dicen que hay profesionales hiper preparados, que la gente que está allí trabaja súper bien. El principal problema creo que es que quizá falta gente, falta personal, pero no solo en esta residencia, ocurre muchas cosas. Claro, porque es que al final la información que se publica, insisto, es que hay una ala, como bien ha recalcado Kiko, una área psiquiátrica. En esa área psiquiátrica, por lo que he leído, no estaba Encarnita Polo. No. Estaba este señor, que es el que se escapa. Exacto. Y entra a la habitación de Encarnita. Es esto, ¿no?, lo que ocurre. Sí, al parecer él acababa de ingresar allí. Hay un periodo de adaptación en el que los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros de la residencia tienen a los residentes nuevos estabilizándose, probando la medicación que les tienen que establecer y demás.
y en ese momento hay un fallo en el que él sale de madrugada, en torno a las 2, 3 de la mañana, y es cuando entra en la habitación de otra zona de Encarnita Polo. Pues mira, no te vayas porque es muy interesante. Claro, aquí hay una persona con problemas psiquiátricos. Vamos a hablar con nuestra abogada, Ariana Margiotta, mira, llevamos años Margiotta y es que no me... Ariadna, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, hay dos, no sé, como dos cosas como muy diferenciadas. Por un lado, las consecuencias penales de este señor que tiene supuestamente trastornos psiquiátricos, y por otro lado, la responsabilidad de la residencia ante esa falta de control, ¿no? Totalmente correcto. Cuando estabais comentando antes que hay una ala psiquiátrica y que coexisten más o menos distintos tipos de residentes, por protocolo normalmente el área psiquiátrica está en la planta más alta. Tienen unos protocolos que son específicos, con una apertura, un cierre de puertas, digamos que está todo muy controlado. Por lo que ha ido trascendiendo, yo me inclino a pensar que ha habido un error humano en la aplicación de esos protocolos y ha sido por lo que se ha propiciado este fatídico hecho. Luego, por otra parte... Dime. No, te iba a hablar directamente del interno, que sí que ha trascendido en distintos medios, que está quejado de demencia. Y me imagino que es un atenuante de cara a porque estaba leyendo esta mañana que todavía no hay calificación jurídica respecto a si es asesinato o homicidio, pero me imagino que el hecho de tener demencia es un atenuante a la hora de una condena, ¿no? Es algo incluso más grave, porque quiere decir que el que ha cometido el hecho, en este caso este señor, probablemente ni siquiera sea consciente del hecho que ha cometido y ni siquiera, o sea, no tiene capacidad de autogobernarse. Entonces lo convertiría probablemente, habrá que ver el avance de la investigación, pero en inimputable. Claro, y la responsabilidad va a recaer en la residencia. ¿De la residencia? No estoy en eso. Hay una parte de responsabilidad que recaerá probablemente, futuriblemente, presuntamente en la residencia, cuando sepamos si ha habido un error humano en estos protocolos o no. Pero la inimputabilidad no exime de la responsabilidad civil. Ya, pero la responsabilidad civil, yo supongo que este señor, el que no sé quién es, ni sé su vida, ni su cuenta corriente, ni nada, pero sí a la hora de establecer una indemnización a la heredera, en este caso a su hija, pues si es que así lo decide la justicia, que creo que así se decidirá, será solidaria. Y alguien tendrá, yo no sé si este señor tiene bienes suficientes para responder ante eso, si es que fuera declarado culpable. Pero en cualquier caso, sí hay una responsabilidad y vigilando que tiene que recaer en alguien. O a la hora de haber establecido un diagnóstico o a la hora de lo que sea. Que no sé lo que ha fallado, claro, lo repito. Yo lo que pretendo es separar muy bien que por un lado tenemos civil. La circunstancia del centro y qué ha ocurrido con esos protocolos, y por otro lado tenemos la responsabilidad siempre presuntamente y supuestamente hasta que veamos el avance de los acontecimientos, pero del autor. David. Que sea solidario, tendremos que ver del curso de la investigación para ver si es solidario o no. Sí. Solo una cosa muy rápida, Ariana, me está escribiendo una persona que fue un alto cargo de un gobierno autonómico para contarme que esta residencia pertenece como a un aglomerado de residencias que está presente en toda España y que han tenido varias causas donde han sido condenados por tener falta de personal en los centros. No sé si esto puede actuar como algo ya añadido a todo lo que hemos visto. Porque es muchos centros de España los que falta gente. Claro, sería bueno, en este sentido es verdad que se podrá corroborar a través de la investigación si había el personal suficiente, si, por ejemplo, había personas de baja y no se habían incorporado suplencias o no se había hecho lo correcto. Y digamos que lo que vamos a ver es una investigación muy exhaustiva, tanto es así que la propia residencia, como es obvio, ya ha emitido el comunicado de que no va a hacer ningún tipo de declaración, pero es que es una causa ahora mismo que está bajo secreto de sumario, con lo cual no ha trascendido todavía nada. Pero a ver, quitándome un poco tanto del tema técnico, ¿no? Porque al final, yo como tengo muy resuelto que creo que las residencias hacen una buena función y no tengo ese problema mío moral como tienen otras personas, claro, yo ahora me digo, imagínate,
bueno, mis padres ya no están aquí, pero el día de mañana yo puedo terminar en una residencia, no lo sé, vete tú a saber y no pasaría nada. Claro, al final en una residencia las personas mayores, muchas desarrollan pues problemas mentales. Y claro, ahora a mí me entra una angustia porque si hay falta de personal, aquí ha habido una negligencia clara porque ha entrado un señor en una habitación con problemas que ha provocado, en este caso, una muerte. Y es que eso es lo que vamos a ver a lo largo de la investigación que se va a llevar a cabo, de la instrucción. O sea, ahora mismo no sabemos nada, pero en el momento en el que ya tengamos más conocimiento acerca de eso, veremos si era el personal adecuado, si estaba el número de plantilla que es obligatorio que tenga que estar dependiendo del número de internos que haya en esa residencia. Yo entiendo que como abogada tú hables así porque es tu función, pero yo, sin tener el sumario, este señor no tenía que entrar a la habitación y estrangular a nadie. O sea, estamos de acuerdo. Otra cosa son las consecuencias y la investigación. Pero este señor no estaba en circunstancias... A ver, estrangular no implica que el señor no estaba bien del todo. No creo que la gente estrangule por ahí. No, pero lo que te intento decir es que cuando ocurren este tipo... Me sabe fatal llamarlo accidente, porque tampoco es un accidente en el sentido de que nadie se habría planteado dejar a propósito abierto ese ala, etcétera. Claro. Eso quiero dejarlo muy claro. Pero por otro lado, sí que también hay que ver y habrá que cerciorarse de si ha sido un error humano, de si esa residencia está bajo mínimos o no se han puesto suplentes o si hay un número acorde de personal en relación a los internos que tenga. Eso es lo que yo quiero hacer constar. O sea, que no podemos dar absolutamente todo por hecho. Yo comparto tu opinión en que es muy importante que haya residencias de mayores. Pero Ariana, tú imagínate que la residencia cumple con todos los requisitos, ¿vale? Con el número de personal adecuado, tal. Y yo vuelvo a hacerte la misma pregunta y perdóname que sea tan pesada. No, sí. Vale, la residencia es estupenda, tiene buenas calificación, los metros cuadrados que ha dicho Kiko. Vale, un señor ha estrangulado a una señora. Pero María, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable? Pero María, llevaba solo 2 días. Claro, este señor, los familiares tal vez tiempo. pasaron un parte que no correspondía al estado psicológico de este señor, que tendría que estar en un hospital psiquiátrico, en una residencia. Pregunto. Pero es que estamos lanzando hipótesis pero dentro de la investigación va a haber un examen forense. Que no tiene mucho sentido. Es decir, lo mismo si había personal, pero estaba jugando al julepe o estaban durmiendo, que también pasa. No, yo lo que planteo es que ante un hecho que es real, que es un estrangulamiento, no, pero María, ¿vale? Hay alguien que tiene que ser responsable. Claro, pero que no nos podemos volver locos ahora intentando resolver nosotros o especulando con de quién es la responsabilidad. Que tal vez los familiares también no saben la verdad tiene un servicio de admisión. O si la han explicado. Que la residencia tiene, como todas, un servicio de admisión y tiene unos controles, o existen unos protocolos que establecen que tiene que haber unos controles para determinar el estado de salud de quien se ingresa. Bien físico, bien mental, etcétera. Que llevaba 3 días y a lo mejor lo habían aplazado por no sé qué circunstancias, habrá que saberlo. Pero en cualquier caso, lo que tampoco podemos vender o trasladar a la gente es que existe un clima de inseguridad en la residencia. No digo, sí, pero porque habrá gente que ahora estará pensando es que yo misma leyendo la noticia y no se trata a una persona todos los días en una residencia. Evidentemente, y no se trata de alarmar. Estoy intentando saber que en unas circunstancias que podemos llegar a vivir todos, que no hay nadie que esa mañana dijo va a pasar esto, no está premeditado, no señalo a nadie, simplemente yo misma me planteo, bueno, hay una cierta inseguridad que ha podido de manera muy ocasional. Pero también te puede pasar a la seguridad social. Sí, y yo puedo bajar ahora a la calle y atropellarme un coche. Carolina, que escúchame que no. Llega, estás en una residencia, el poco tiempo que llevas, el periodo de adaptación, ponte a pensar. Pero de verdad que mal me explico últimamente. Yo lo único. Es que yo soy la hija de esta señora y probablemente
también me pongo en su piel. Pedir Claro, Vale. Es que no hay nada que, quiero decir, ninguna herramienta, podemos ser todos Claro. los técnicos que Sí, queramos y hablar de derecho todo lo que queramos, pero es que nadie le va a devolver a su madre. Claro. Ya. Que no, y además Quiero que decir, yo, con esto que yo quiero soy- enviar un mensaje de decir Carlitos no está. es horrible lo que ha pasado. Habrá, sin duda, hay una instrucción donde se han pedido, estoy convencidísima de ello, numerosas pruebas y se visionarán las cámaras y se verán todos los protocolos y se revisará todo. Y claro que habrá una responsabilidad. Ahora, sobre la persona que supuestamente ha cometido el hecho, sí que podemos decir que en el caso de que tenga una demencia severísima, es que ni siquiera es consciente de sus propios Claro, pero actos, cuando con lo pasó cual eso- muy probablemente no tenga una responsabilidad penal, que es lo que conocemos como inimputable. Pero cuando Tendremos cuando que verlo, pasó- lo que valora el forense, etcétera. Cuando volvieron Y su los, señoría, por los supuesto. cuidadores, vieron que ese Gracias, señor lo estaba Ariana. pasando mal. O sea, que tampoco es que ese señor... ¿Perdón? Que digo, cuando los cuidadores le encontraron a este señor, decían que es que no sabía ni lo Bueno, que, ni que pero lo, eso ni no que lo es- había hecho, ¿no? Te quiero decir, tú Como que puedes tienes tener... ahí una Eso nube. también sí que es verdad que se ha publicado en distintos sitios y probablemente haya sido un brote o Claro. desconozco cuál De la es el medicación historial o médico de este cualquier señor, cosa. pero que ni siquiera fuera consciente de sus propios Ya, actos. pero Y ya bueno, entramos ahí en la que- facultad que- de autogobernarse. Claro. Eso se tendrá que pero demostrar. también puedes tener un brote Sí. psicótico Y tener mala fe. y recordar, no tener mala fe, recordar lo Pero, que ha pasado durante ese episodio. Mira, lo digo fíjate- porque a mí me pasó. O sea, que has lo tenido- sé. pasó? Yo tuve un brote psicótico con una medicación y recuerdo exactamente desde el ¿Y primer qué minuto al hiciste? último. Barbaridades. Barbaridades. Y entre otras cosas, coger el coche, veía que los árboles me perseguían, que la carretera se ondulaba. Hala. Esconderme y pedir una pistola a un ¿Y lo amigo recuerdas cuando- todo? Lo recuerdo perfectísimamente. ¿Qué fue, un Y si en brote? ese momento tengo una pistola, lo mismo le Y te lo pido. provocó una medicación. Con Stirnos 10. Fíjate, yo Es estaba un leyendo un hipnótico. caso en otra residencia que era Viendo una ovnis. pareja de ancianos que Ovni, tiene en un ovni, momento ovni. determinado un brote y termina matando a su mujer Viendo y terminó 12 años en un internado psiquiátrico Psiquiátrico. tratándose y no terminó en Eso prisión. es una medida de seguridad. Claro. eso es. Bueno, Ariana, muchas gracias como siempre. A vosotros siempre. Claro, porque quiero volver con Miguel Ángel, porque claro, Miguel Ángel no es Miguel a secas. Miguel Fernández. Ay, ya te estás No, inventando nombres. Me llamo Miguel se Ángel, me llama llama todo el Miguel mundo Ángel. Miguel, pero me llamo Miguel Ángel. Ay, mira, me la Llámame como quieras. Muy bien. Has acertado. María ha acertado un nombre. Has acertado, María, has acertado. Mira, Ponedle Miguel un Ángel chan tiene chan, cara de por Miguel favor. Ángel. Un chan Eso chan, se ponedle un merece. chan chan. Muy bien. Además además me he acordado mucho de ti porque Alba Carrillo se ha enamorado de un cafetero colombiano. Otra vez. Anda. Es verdad. ¿Es verdad o no? Sí, sí, lo ha dicho. Y yo dije, mira lo que es, mira cómo nosotros algo leemos. Miguel Yo me he Ángel, acordado de ti también. Porque he estado en Galicia el fin de semana y he dicho, mira, la aldea de María es de Galicia. pues sí. Que antes de preguntarte si esculpes igual de bien que Miguel Ángel, ¿qué clima? Que si esculpes. ¿Cómo? Como Miguel Ángel. esculpe. Que sí, ¿qué? Que si esculpes también como Miguel Ángel te ha dicho. Sí, cuando me pica la Que garganta, si ¿no? trago, Disculpes, esculpo. cuando me pica la garganta. Ay, Dios, ay, Dios. A ver, No, chan, Miguel chan. Ángel, el autor del Tradúcemelo. David. Entonces, ¿quieres saber si tú también eres tan buen escultor Miguel Ángel. como Miguel Ángel Buonarroti, era, ¿no? De apellido. yo ahí ya no. El autor del David, de Miguel Ángel, que se puede ver en Florencia. O de la piedad. O de la piedad, o miles de obras maravillosas. ¿Qué ha dicho? Eres tan buen ¿Escupo, escultor. Si escupes o Que si tragas, no nos trago, importa hasta esculpe. ahora. Pero luego ya nos lo cuentas. ¿Y Pero qué sí eres tragas, escultor. pues? La verdad, que qué manera tenemos de mezclar la tragedia con la Tú comedia. has ido al arte y fíjate por dónde. Maravilla, es maravilla. No, sí, Es lo que nos salva, ¿no? no, y Hombre, sí, es muy sí, top. es que hay veces que... Tragar o escupir. Pero a ver, la pregunta, ¿esculpes o no? Es que... No. Yo de momento Pero labores pintas, periodísticas. Miguel Ángel era un pintor excepcional. Ah, pues no pintas. ¿No has hecho una capilla Sistina en Valladolid o algo parecido? Hombre del Renacimiento eres tú, Kiko, ¿no? Te llama Carlota. Sí, claro, con razón además. Maravilla. Pero yo me intereso por Y ti. tragas o escupes, Kiko. Oye, Yo, Perdón, ¿Esculpes? esculpes. ¿Te Yo- pica la garganta? A ver, Miguel ¿Quieres Ángel. esculpir? iba a decir de lo que era, Sí. pero bueno. Dilo. no, de verdad, Yo es que sé- ya A todo te- nosotros el nos programa de cogemos sexo esto y nos vamos de por otro Arnau camino. Desove. A ver, No lo perdáis. Tu mente sucia, porque Miguel, nosotros sí, estamos mira, hablando. mira, sí. A ver, en serio, ¿qué clima?
¿Qué clima, no sé si sabes el clima que hay dentro de la residencia por parte de los familiares que tienen personas en esta residencia? Hasta ahora, la mayoría de los familiares estaban contentos con el comportamiento de la gente de la residencia, los profesionales. Sí que es cierto que se respira un poco de intranquilidad, ya no solo porque se vaya a repetir el hecho, que entendemos que no, sino por el malestar que pueden estar sufriendo el resto de personas que están allí viviendo por esta situación. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Si tienes alguna información de última hora, Miguel Ángel, esta es tu casa. Fantasía. Gracias, chicos. Bueno, y ahora vamos a escuchar a este señor. No tengo nada en contra de Rapel, Se la pira un poco. Es que solamente tenéis que escucharlo para entender las palabras de Rapel. Te quiero preguntar por una triste pérdida que hemos tenido estos días en Carnita Polo. Lo veo horroroso. ¿Has hablado con algún familiar? No, porque de momento no. Tengo la que también su hija. Y bueno, que su hija la va a ir pésame porque es claro que sí. Muerto, pero es tienes que verla ingresada en un carnicentro. ¿En Carnita estaba bien? En Carnita. Para estar en casa, digo. Ya estaba estupendamente bien. Yo estoy a favor de una residencia cuando una persona está sola, pero yo espero que el día de mañana, si no tengo hijos, nietos, sobrinos, me correspondan atendiéndome. Hay Carnitas y han sabido venderla a los pisos. No. Entonces, que hayan sabido vender su casa y sus cositas personales. Y que alguien estuviera sola, como un perro, en un sitio que uno que estaba con la puerta abierta la ha matado, me parece que no tiene perdón de Dios. Y ahora le hagan un funeral y que vaya la gente a la iglesia. La primera, su hija, creo que su hija sobra en el funeral. Y lo digo con un par de narices. ¿Sí? Ahora va a ir al funeral aquí. Sí, está bien. Que le demos el pésame de que abandonó a su madre. Y ahora va a ir a recibir el pésame de qué. ¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía Carnita? Y las joyitas que tenía Carla, las pieles, las ropas, los recuerdos preciosos que tenía Carla. ¿Dónde está todo? Eso habrá desaparecido, pero la pobrecita ha desaparecido en manos de un hijo de su mala madre, que la ha destrozado en una habitación. Totalmente. Yo pido por su alma. Podemos a pedir por su alma y no tengo que darle el pésame a nadie. En Carnita era tan amiga de Rapel como para que yo era amiga, no, pero te digo que para una crueldad, de una falta de humanidad a una hija y estigmatizar así a las personas que a veces no tienen otra salida que llevar y a la veces gente mayor cuidar en bien a tu madre, a tu padre, a quien sea, pasa por meterlo en una residencia. Y es el desconocimiento. Yo, por ejemplo, he vivido un Alzheimer en mi casa y es gente que se mete en un armario que de repente desaparecen. O sea, se te va de las manos y hay gente que no puede estar con la persona mayor todo el día. Entonces, me parece de un desconocimiento, una ignorancia y la crueldad que su hija ahora se ha muerto. Yo no sé el estado físico ni psicológico en el que estaba en Carnita Polo, lo ignoro. La tenía mucho cariño porque, entre otras cosas, cuando hice mi primer trabajo, empecé a trabajar, que fue vendiendo libros por las calles, a la puerta fría, como se decía, Encarna me compró una. Entonces, desde entonces le tengo muchísima simpatía. Y a Rapel lo conocí cuando yo era un niño, iba con mi madre a su tienda de telas, y entonces son gente que siempre pues he tenido cierto cariño porque recordaban a tiempo de mi vida que tal. En el caso de Rapel, creo que es de una crueldad innecesaria. Madre mía. Si tan amigo eras de Encarnita, ¿por qué no te la llevaste a tu casa? Claro. Una casa tan De verdad, no podía haber ido. si tan amigo eras para hacer este juicio, ¿qué haces? Que no sé los datos que tendrás, a nosotros se nos escapan. Pero si es así, ¿cómo has permitido eso? Claro. Yo a un amigo no le dejo que lo joda la vida. Si es mi amigo. Y si no es mi amigo, no me cojo no me tomo el atrevimiento de hacer ese juicio. Primero, porque seguro que si te estuviera escuchando en Carnita, se cagaba en todo lo cagable. ¿Sabes? Porque estás agrediendo a su hija, que posiblemente fuera lo que más quería ella en el mundo, en su vida.
porque fue su compañera de vida muchísimos años. Muchísimos años. Y vivían juntas. Y si Encarna tuvo que vender su casa, fue por algo sería. Por un A lo mejor con ese dinerito... Por algo sería, ¿sabes? Que yo no voy a entrar en las miserias de la vida de nadie. Y si tanto la conocía, él tiene que saber por qué fue. Pero mira, yo lo estaba contando antes, que Encarnita, creo que fue antes de la pandemia, hubo un momento cuando trabajábamos en la cadena de enfrente que hacíamos un deluxe donde siempre hacíamos como una especie de homenaje a personas como de toda la vida de nuestro país, y ella no entendía que no la llamasen. Entonces dije, bueno, pues voy a dar una entrevista a Socialité, y a lo mejor a partir de ahí, ¿sabes qué? Me llaman. Y ella ahí cuenta que se enfrentaba a un segundo cáncer, que perdió 70.000 euros con las preferentes, que perdió su causa por un desahucio porque estuvo en litigio con el que fue el padre de su hija durante casi 10 años, y decía que aún así había llevado joyas que había llevado a empeñar, pero que tenía su paguita y que tenía unos ahorros. Sí, y empezó a ir sí. poco a poco a Ávila, a pasar fines de semana. Por ese motivo también, claro, porque era más barato más vivir barato, allí. lo dijo ella. Y entonces ese día se metió con los gays. Bueno, comentario. No, y dijo, a mí, yo contra los gays no tengo nada, pero a mí que se pongan locas, algo así, no Sí, me algo así gusta. fue lo que dijo. Y entonces me llama y me dice, encima de que te doy una entrevista, me metes en un follón, que me acuerdo perfectamente. Ella contó lo que le pasaba. Pero yo digo también, cuando dicen que en la residencia habían firmado un contrato de confidencialidad, supongo que Encarnita en su sano juicio, accedería a decir, oye, podéis poner este contrato para que nadie venga a molestarme y para que nadie... O no, pero bueno... Pero si hubiese estado mal, yo supongo que nos hubiésemos enterado por algún lado, o alguien Y que hubiese todas filtrado estas algo, circunstancias que ha esta contado señora María, está mal, no si quiero es estar tu en esa amiga del residencia. alma, las conoces y eres consciente de ellas. Hombre, la sé yo y no es mi sabes amiga. entonces por lo que ha pasado en Carnita estos ya años. tiene Como parece que está burrada ahora. sus propiedades para que le cuiden una enfermera Que o para para eso está ayudar él. y ya. Ella iba por Ávila... Es que lo de los padres no es de los hijos. Mira, ella cuando iba por Ávila, y lo podéis ver porque dio muchas entrevistas a periódicos locales de Ávila, incluso le hicieron un homenaje en Ávila. Y ella cuando vivía con su hija tenía una cuidadora. Y en la parte del chalet donde vivía su hija, que no sé si tiene nietos o no, ahí me pierdo, que vivía con su marido, pues le hicieron como una especie de habitación para ella, y tenía una cuidadora. ¿Qué ocurrió para que después, años después, ingresase en una residencia? Pues a lo mejor su situación le era inviable a su hija tenerla como ya quería tenerla. Gente. No decir como un perro. Una nieta, una enfermedad que Una se te escapa de nieta. las Creo que esa que sale en el funeral y con la necesitas a alguien que te cuide. Es que no lo veo yo. Una residencia, ¿qué tiene una residencia? Pues no lo sé, pues como las guarderías. Dejas al niño a la guardería cuando lo puedas criar. Es que tú estés enterrando a tu madre y que te estén diciendo que eres una mierda de hija. Y que tú sobras de ese entierro. Tú sobras del entierro de tu Y este madre. señor la Hola. fue a ver en Es que le algún momento, moñeo. ¿tan amigos? Yo le No lo moñeo. sé. Vamos. Sí, fue Rapel a la residencia. No, estaba hablando con una compañera de... Ojo, que hay hijos que tampoco se lo... O sea, me refiero, no que se lo merezcan, pero que hay veces que Bueno, tampoco claro, se merecen hay de respeto. todo, Arnau. Pero es que aquí lo que tú sí que estás contando Yo es estoy que al final Rapel, hasta la información que tenemos, directamente está mintiendo, ¿no? Yo te digo, se le ha mirado bastante. Yo me he intentado preocupar de recordar, porque además es que hasta el año 2021 ya me mandaba muchos mensajes de felicitación de Navidad, vídeos de ella cuando era joven, y además me recordaba mucho porque eso le pasa a mucha gente que tuvo un éxito, porque Concha Velasco también lo hacía en los últimos años, y era como, mira quién yo fui, ¿sabes? Pero yo... Vamos, es que no tengo armas para No, y ir más abandonada allá. como un perro, que la residencia estaba cerca de donde vive la hija, que hay muchos padres también que envían a la otra punta de España la hablando de residencia. una que me llamen y que residencia tu madre ha cuesta sido una una pasta. Por cura. favor, que hace 2 días, Y que yo creo que ya está bien de cuestionar siempre juzgar. las decisiones de los hijos en el peor momento de sus Claro, vidas. y de Pero hemos vender visto o con no el hijo de vender. Concha Y las Velasco, joyas, Rapel ¿dónde se ha está? pronunciado con otras compañeras que Sí. estaban en residencias. Siempre Madre. es el típico que le dice a los demás cómo tienen que gestionar el final de la vida de sus Pues mayores. que me Y ya está permitan bien. a mí recomendarle un dentista. Porque desde luego tienes un sarro en los dientes, Rapel, que da cosita aguantar un primer plano. Entonces, hazme el puto favor, porque eso no cuesta nada, y con lo que tú te has llevado engañando a la gente con un ordenador que se creían
que le leías el futuro, Qué fuerte, eso sí que podías es fuerte. ir a visitar a un verdad. odontólogo y que te hagan una limpieza que en el mismo día sales. O sea, no es una cuestión de una horita. Esa salud, además. Una esto. horita. Recomienda tanto. Y ya está, porque yo creo que el micrófono ese va a haber que cambiar la cachofa. No, hombre, no, por favor, mirad bien la boca de este señor. Vale. Joder, que tiene muy mala boca para hablar y para los... Para A los- ver, nos metemos de lleno en... Sí, la salud dental es súper importante. En la residencia se las Y además a mí me cuesta la vida ir al Mira, en la residencia... Claro, se lo mirarían seguro. ¿Hay también dentista en la residencia? Claro, me gusta. revisiones odontólogas. Los derivan a uno. Claro. Una cosa rápida. Sí, Rapel ha publicado Beatriz Cortázar en Informalia que ha hablado con Rapel y Rapel ha dicho que se le ha calentado la boca, que pedía perdón a Raquel, a la hija de Encarnita Polo, que reconocía que las declaraciones que había hecho eran fruto de un calentón porque se había enterado de sorpresa de lo que le había ocurrido a Encarnita y se había enfadado mucho, pero que dijo cosas que no pensaba y que se quería excusar con la hija. Vale, y son muchas personas que me están escribiendo, David, pero muchas, de verdad, y gracias, que trabajan en residencias de ancianos Claro, es que también para decir una y cosa. hacen hincapié en la falta de personal. Un beso para todos. Un beso para todos, sí. Uno y que lo Tocará repartan. poco. ¿Tú por cuánto le darías un beso en la boca a Rapel? ¿Lleva con eso? No puedes lavarte la boca en 48 horas. Pero con lengua. ¿Con lengua o sin lengua? Con lengua, con lengua, claro. Con lengua. Un beso en condiciones. Por 5.000. Qué barata. Pues te va a salir... Sí, yo soy súper barata. Tiene que haber ahí una orgía de bacterias. ¿Tú por cuánto? Yo en mi vida no me compensa. Da igual, luego te Por haces los una años que me limpieza. quedan no tendría ya una noche de tranquilidad. ¿Tú sabes qué he Si tuviera pensado? 20 años, sí. Es que maravilla. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sale. Viene Perdona. Rapel sale de la cadena de enfrente después de esas declaraciones que dio ayer sobre la hija de Encarnita Polo. A ver, es que yo no lo veo. Sí. ¿Lo veo? Sí, lo veo. No, es el del medio, ¿no? Sí que pasa, sí que pasa. Ah, es el de negro. Es el que lleva los brillis y los colorines. Ah, pues sí, fíjate cómo estoy. Pensé que... Sí, tú llámale... Ay, viene. Carolina, venga, que tú sí que puedes. Ahí viene directo además, muy bien. Hola, buenas tardes. Mira. Has aclarado, has pedido perdón y siempre es bueno, pedir perdón es Claro, buenísimo. rectificar, yo me dejé llevar por un impulso emoción, yo te vi muy de la emocionado. emoción, de que me van a dar la... Pero Rapel, ¿por qué te dio ese brote? ¿Por qué te dio ahí? Que de repente te dio por soltar todo eso. Sí, pero ¿cómo puede ser así? Como esta señora, una muerte así? ¿No te imaginas que una amiga la van a estar en una residencia, la van a violar y asesinar en una residencia? O tal, que dice, pues no puede ser. Violar, o sea, no, la han pero violado. ¿cómo no han hecho algo por ella? O sea, ¿Pero la violaron? No. No. Ay, por favor. Hombre, pero acaba de decir él que la asesinaron y la violaron. Por favor. No, que la violaron, no lo sabemos, que la han Que no la han matado. violado, que no la han violado. No, que la han matado. Ya está. Para tranquilizar las cosas, era lo que te decía. ¿Tú has decidido, has hablado con Raquel, con su hija o todavía no ha sido ese momento? No, ¿Lo no, vas a no. hacer? ¿Lo vas a Pues querer cuando hacer? nos veamos, pero vamos, ya me he disculpado. Vale, te has disculpado, pero también has contado, Rapel, que ha desaparecido un dinero, Muy que ella bien. tenía mucho dinero y que no había... Que, ¿dónde está ese dinero? Su dinero, sus joyas, el palacio que tenía ella en Madrid, tenía una casa maravillosa y no queda nada. ¿Se lo habrá gastado ella? Claro, ya está. Que la hija... Pero dientes no. De verdad, yo insisto en el perdón porque es verdad que a veces, yo ayer te noté, estabas, pues eso, emocionado, era una emoción y te salió de dentro. Es que cuando me llamaron para decirme no me lo podía ni creer. Te lo creía, que estabas nervioso y te salió. Pues ya está. Pero Habías pedido perdón públicamente. Pues ya está. ¿A Raquel te gustaría pedirle perdón de forma privada? Vamos a dar el pésame y ya está, claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Encarnita? Pues ahora era como año y medio, así que la vi como año y medio. Y estaba... Y ella te dijo que no quería ir Estaba en a la ningún sitio, que no quería ir a una residencia, residencia. eso. ¿Estaba bien? Ella estaba, bueno, ella estaba bien, pero ella quería estar, ella añoraba su casa y sus gatitos. Pero si Es los lo que gatos ella lo quería. hacían muchos años, porque la hija tiene perro. ¿Vivía en la residencia ya cuando la viste la última vez, Rapel? Muy importante, Carolina. A la Bueno, situación esa. hombre, Es que eso- nos están esperando. Pero lo de Que nos Carmen están Sevilla fue esperando. otra cosa, por favor. Y- Rapel, es muy importante. Muy bien, Carolina. Raquel, la Dale, hija, Caro. el hijo de Carmen Sevilla,
¡Carol! Sale. Pues, en ese sentido. ¿estaba en la residencia con la última vez que hablaste con ella? No. ¿Lo ves? ¿Echaba de menos a los Con ella no gatitos? estaba en la residencia. Sí, porque tenía... Iba a ir a la residencia, pero no estaba en la residencia. Que descanse el papel. Exactamente. Pero, Yo, animal. Rapel, si tan amigos erais, ¿por qué no la llevaste a su casa? O sea, ¿no te la llevaste a tu casa? Residencia, sino encontrarse en los actores. Es una casa que está a medio hacer. Rapel, dice Kiko Matamoros, es que no puedo pasar, Pero, Cari. ¿qué es Pero que no puedo sucio? pasar. Dice Eso es Kiko muy Matamoros sucio. que si tan amigo eras de Encarnita, ¿por qué no te la llevaste a tu casa? ¿Eso quién lo dice? Kiko Matamoros, perdona. Pequeños, hay que tener un Kiko Matamoros que se cuide de su familia, nada más. ¿Cómo me voy a llevar yo? Te vas a cagar, cabrón. Hombre, pero Voy si a es tu dar. amiga y la echabas tanto de menos... Bueno, pero si tú estás diciendo que era tu amiga y que no quería estar con la familia... No. Un hotel. Oye, gracias. Adiós, Kiko, gracias. Kiko ha dicho que tú te ocupes de tu familia. Muy bien, pues es lo que hago. Precisamente es lo que hago, no como él, que se ocupa de las familias de los demás y luego tiene que pedir perdón porque ha metido la pata. Pero en cualquier caso, lo que no sé yo no voy a es decir, cómo... yo voy a hacer unas preguntas a este Lo señor, que me no tengo que sé, enterar de todo. que se lo podía preguntar, cómo un vidente de su talla no sabe dónde está el dinero. Yo voy a seguir a Rapel Claro. porque aquí hay que terminar de saber qué es lo Pues que ya, pasa. pero como es Ya, vidente ya. y está Este sabe diciendo más que de dónde lo está que ese está dinero, contando. supongo que sabrá Hombre, les ha acusado dónde está el de que dinero. un dinero. ¿Por qué los lunes Sí son lo así? digo. Rapel, Ya que me voy. Enseguida volvemos con Carolina. Espera, Ahora, espera. Dime. ¿Qué pasa? Que, Carolina Espero. Suave, ¿cómo vas, hija? ¡Qué pedazo de plano! Total. Sí, pero qué maravilla de plano, parece ese... Sí, parece la... Pero no te bajes nunca de ese coche, pero así ¿Y todo la el luz? tiempo. Pero Ay, qué es que ¿sabes lo que belleza. pasa? Y el pómulo. Sí, una belleza. El pómulo, Es que sí. Un pómulo como el de Vaquerizo. Pero escucha un momento, María. ¿Qué? Tú fíjate en Rapel. Viene a decir que lo siente, que perdón. Ay, no. Que que taca, pero luego remete y dice que la gente en carne está el perdón, mi vida. Yo voy a seguirle para que me diga en mi cara qué es lo que ha dicho de mi Matamoros. Por Matamoros mato. Que se ha pasado, Aunque luego él me Kiko. diga cosas por Kiko. Hombre, ha dicho a Kiko que se meta en su familia. ¿Cómo? Le moñeo. Bueno, pues Carolina, a por Rapel, qué plano más bello.